El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Ahora vamos a pasar a los ejercicios respecto de lo que ya analizamos. A ver, veamos. La primera pregunta dice: la institución del Estado de Chile, que tiene como objetivo principal función la elaboración de leyes, es A. El Congreso Nacional, B. El Consejo de Seguridad Nacional, C. El Tribunal Constitucional y D. La Corte Suprema y E. El Poder Judicial. A ver, demos unos minutitos. A ver qué opinan, chiquillos, qué opinan. Veamos. Acuérdense, la institución del Estado de Chile, que tiene como objetivo principal la función de la elaboración de leyes, el Congreso, el Consejo, el Tribunal, la Corte Suprema y el Poder Judicial. Y la respuesta correcta es el Congreso Nacional. Recuerden entonces que analizamos los tres poderes, que era el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y el Poder Legislativo es el compete y el que le compete la materia de crear la elaboración de leyes, crear y aprobar. Por lo tanto, no nos confundamos con las otras palabras. Los otros son solamente distractores, ¿ya? Quizá ese es un distractor súper importante, porque alguien podría hablar, ok, el Poder Judicial porque hace las leyes, pero no, es el Congreso. Recuerden, siempre los debates que nosotros vemos en la tele, en los diarios, tienen que ver entonces con el debate en torno a las leyes, a la aprobación o desaprobación de la ley. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que también era importante que ustedes pudieran leer los diarios? Bueno, para estas materias mucho más actuales es relevante que ustedes estén actualizados sobre qué es lo que ocurre en el país, ya que de alguna manera los va a ayudar a entender y a internalizar estos conceptos y estas instituciones. Segundo, entre los deberes del Estado consagrado en la Constitución Política de Chile de 1980, se pueden mencionar 1. Promover el bien común. 2. Resguardar la seguridad nacional. 3. Respetar la autonomía de grupos intermedios. A. Solo 1. B. Solo 3. C. 1 y 3. D. 2 y 3. Y E. 1, 2 y 3. Nuevamente entonces vamos a dar unos minutitos para que puedan responder. Recuerden que son los deberes consagrados en la Constitución Política. Deberes del Estado, obviamente. Veamos entonces qué opinan, cuáles creen ustedes que puede ser la respuesta correcta. Y bueno, veamos. La respuesta correcta es la E. Recuerden que hablamos harto entonces del bien común como un principio básico que consagra la Constitución chilena. Tenemos también el tema de la seguridad nacional, que se relaciona con la
está íntimamente relacionado con el primer punto, el bien común. Y respetar la autonomía de los grupos intermedios, que habíamos dicho que los grupos intermedios entonces van a ser los partidos políticos, los sindicatos, las juntas de vecinos, todos los grupos entonces que de alguna manera me van a permitir a mí dialogar con los diferentes poderes y con las diferentes instituciones que tiene el Estado. Y me refiero también a las alcaldías, a los ministros, a las subsecretarías, a las intendencias, a los gobernantes, etc. Seguimos con otra pregunta. En Chile, junto con considerar la diversidad de organizaciones partidistas existentes, se concluye que los partidos políticos en su conjunto se caracterizan, entre otros aspectos, por 1. Ser un medio de expresión ciudadana. 2. Canalizar las opiniones de sus miembros. 3. Depender de las orientaciones del Ejecutivo. A. Solo 1. B. Solo 2. C. 1 y 2. D. 2 y 3. Y E. 1, 2 y 3. Miren, esta pregunta se relaciona con la primera, pero está formulada de distinta pregunta. O sea, de distinta manera. Así que con haber respondido la anterior correctamente, podríamos responder esta sin ningún problema. Solo 1, solo 2, 1, 2, 2 y 3, 1, 2 y 3. A ver, recuerden, piensen en la respuesta que pudimos ver y analizar anteriormente. Y la respuesta correcta va a ser 1 y 2. ¿Por qué 1 y 2? Bueno, ¿es un medio de expresión ciudadana? Dijimos que sí, que era un medio de canalización entonces de las diferentes inquietudes, deberes, cuestionamientos que tienen los ciudadanos en función de sus representantes. Nosotros vamos a hablar, miren, es súper importante y se me había olvidado mencionarles anteriormente que nosotros vamos a hablar de que Chile tiene lo que se va a denominar una democracia representativa. ¿Por qué? Porque yo como ciudadano voy a elegir a un representante que puede ser un diputado, un senador, un alcalde, un concejal, que va a representar mis intereses en diferentes instancias públicas, como el Congreso Nacional, las discusiones en torno a las leyes, la alcaldía, etc., el Consejo Municipal. Entonces va a canalizar las opiniones de sus miembros sin lugar a dudas y va a depender de las orientaciones del Ejecutivo. No necesariamente, porque el Ejecutivo puede pertenecer a la democracia cristiana, pero hay un partido de Renovación Nacional, por lo tanto no va a depender de las orientaciones y viceversa. Si tenemos un Ejecutivo que es de la Unión Demócrata Independiente, podemos tener partidos socialistas, partidos comunistas, demócratas cristianos, que no necesariamente entonces van a estar orientados al Poder Ejecutivo. Eso va a ir dependiendo. Puede ser o no puede ser, pero eso va a ser una suerte de coincidencia de que el presidente, de alguna manera, coincida con ciertos lineamientos partidistas. Otra pregunta. Por el solo hecho de nacer, cada persona tiene el derecho de contar con una nacionalidad, que era lo que yo les decía anteriormente, ¿recuerdan? De acuerdo con esto, contar con una nacionalidad significa que la persona, 1, inmediatamente tiene derecho a voto. 2, tiene un vínculo jurídico con el Estado. 3, forma parte de la comunidad de un país. Entonces tenemos A, solo 2, B, solo 3, C, 1 y 2, D, 2 y 3 y E, 1, 2 y 3. A ver, demos un tiempito entonces para que puedan responder las preguntas. Recuerden entonces que hablamos de la nacionalidad, qué conllevaba la nacionalidad y cómo se obtiene. La respuesta correcta será, ¿ya lo lograron responder? Sí, pasemos entonces. 2 y 3. Y la 2 es, ¿tiene un vínculo jurídico con el Estado? Sin lugar a dudas tiene un vínculo jurídico con el Estado, ya que es parte de una nación determinada. Y si es parte de una nación indeterminada, tenemos lo que era la Carta Magna, ¿no es cierto? Que es la constitución del país.
3. ¿Forma parte de la comunidad de un país? Forma parte de la comunidad de un país, ya que piensan en Chile. Y primero, ¿inmediatamente tiene derecho a voto? No, no tiene inmediatamente derecho a voto. ¿Quiénes son los que tienen derecho a voto? Los que nosotros vamos a denominar los ciudadanos. Y para ser ciudadano yo necesito primero, como primer elemento básico, tener más de 18 años. Recuerden, imagínense una guagua de 5 años, o sea, una guagua de 2 años, o un niño de 5 años. Ellos son chilenos, tienen nacionalidad chilena, pero no pueden ejercer su derecho a voto, por lo tanto no son ciudadanos, ¿ya? Recuerden que no es lo mismo ser ciudadano que nacionalizado chileno. No es lo mismo, no implican los mismos deberes ni derechos. Están íntimamente relacionados, pero no es lo mismo. Y ahora vamos a pasar a la pregunta de desafío. Gracias a la Universidad Mayor por auspiciar la pregunta de desafío. Presten atención entonces. De acuerdo a las formas de gobierno que se practican en los sistemas democráticos, se distinguen ciertas características que diferencian las atribuciones y poderes de las distintas autoridades políticas. En Chile, la forma de gobierno obedece a un sistema presidencial, puesto que, recuerden que hablamos del sistema presidencial cuando hablamos de los diferentes poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y por qué hablamos de un sistema judicial? A ver si lo recuerdan. Primero, A. El Poder Ejecutivo tiene atribuciones conferidas a los otros dos poderes del Estado. B. El Congreso Nacional y el Gabinete Ministerial tienen poder para actuar por sobre la autoridad del jefe de Estado. C. El Presidente de la República es al mismo tiempo jefe de Estado y de Gobierno. D. El Presidente de la República tiene autonomía para determinar el presupuesto de la nación. Y E. El jefe de Estado se convierte en Presidente de la República a través de elecciones al interior del Congreso Nacional. A ver, demos unos momentos, piensen bien la pregunta, recuerden lo que hablamos y no se enreden con los conceptos que aparecen ahí. Por eso tienen que leer y estudiar todos estos conceptos porque pueden ser un poco confusos, chiquillos. A ver. Ya. Por eso la puse como pregunta de desafío. A ver, veamos bien cuál es la correcta. Y la correcta es la C, chiquillos. Pregunta sobre el sistema presidencial y por qué es un sistema presidencial. Y la respuesta, recuerden que yo les había nombrado que es porque el presidente de la República es al mismo tiempo el jefe de Estado y de gobierno. Entonces, es jefe de Estado en tanto jefe de la República y es jefe de gobierno en tanto jefe del Poder Ejecutivo. Vamos a analizar las otras alternativas para que podamos observar entonces que no es lo mismo. El primero dice, el Poder Ejecutivo tiene atribuciones conferidas a los otros dos poderes del Estado. Recuerden que cada poder es independiente de sí mismo y eso es lo que caracteriza a la República. Uno de los elementos más fundamentales es que son independientes en sí mismos. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo no tiene ninguna atribución en los otros dos poderes. 2. El Congreso Nacional y el Gabinete Ministerial, o sea, los ministros, tienen poder para actuar por sobre la autoridad del jefe de Estado. Bajo ninguna circunstancia tenemos al jefe de Estado como uno de los poderes máximos que hay en la nación chilena, en la Estado-nación chilena, ¿no es cierto? Por lo tanto, son independientes, pero no pueden actuar por sobre el presidente, que es distinto a ser independientes. D. El presidente de la República tiene autonomía para determinar el presupuesto de la nación. Chiquillos, ¿cómo obtenemos el presupuesto de la nación? A través de una ley. ¿Y quiénes son las personas que aprueban las leyes? En el Congreso Nacional. Por lo tanto, la ley de presupuesto pasa necesariamente por el Congreso Nacional. ¿Ya? Eso es fundamental que ustedes lo sepan y lo conozcan. Y la E, el jefe de Estado, que sería el presidente, ¿no es cierto?, se convierte en presidente de la República a través de elecciones al interior del Congreso Nacional. Nosotros sabemos
que las elecciones por votación pública, ciudadano, cuando uno es ciudadano, tiene el derecho entonces de ejercer la votación, de poder elegir libremente al presidente de la República, los candidatos a los presidentes de la República. Y eso no tiene nada que ver con el Congreso Nacional. Gracias entonces a la Universidad Mayor por auspiciar la pregunta de desafío, y ahora vamos a pasar a las preguntas. Todas las preguntas que ustedes tengan sobre esta materia. Luego, la próxima clase también vamos a profundizar en aspectos sobre derecho, sobre constitución, sobre deberes y derechos de los ciudadanos, pero es importante que nosotros podamos definir ciertas nociones básicas. ¿Ok? Si tienen alguna duda, por favor, colóquenla en la pregunta en la zona de abajo para que yo pueda ponerla. Pero vamos a pasar. La otra clase es el próximo lunes. El próximo lunes. Si no me equivoco, quedan 2 clases más y ya entran a la PSU, chiquillos. Así que hay que ponerse las pilas. Y vamos a hablar. Recuerden que los elementos fundamentales de esta clase giran en torno. Vamos a retroceder un poquito para yo nombrarles lo fundamental. Giran en torno a entender la diferencia entre Estado, nación, territorio y soberanía. No es lo mismo. Generalmente se confunden entonces las personas con confundir Estado con nación. Recuerden que la nación tiene que ver con la vinculación cultural y de la tradición histórico-cultural que tienen los diferentes pueblos. La Constitución, que es una carta magna que garantiza ciertos elementos, ¿qué van a hacer? La dignidad principalmente, la libertad, la igualdad, va a consagrar al núcleo fundamental de la sociedad como la familia, va a respetar y va a incorporar la importancia que tienen los grupos medios, que hablamos como los partidos políticos, los sindicatos, la junta de vecinas, etc., y va a condicionar y va a promover el bien común entre los ciudadanos del país. Hablamos de que es un Estado unitario, un Estado con descentralización administrativa, con una soberanía interna y con un Estado de Derecho. El Estado de Derecho también es uno de los conceptos más importantes, que es cuando los gobernantes y los gobernados tienen por sobre ellos un Estado, una Constitución que regula las acciones de cada uno de ellos. Y una república que divide entonces el Estado chileno en 3 poderes independientes en sí mismo: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo representado en el presidente, el legislativo en la Cámara, en las cámaras nacionales, tanto de diputados como de senadores, y el poder judicial en todo el aparato jurídico, con los tribunales de justicia, los tribunales orales, los de civil, los penales, etc. Bueno, entonces, si no hay otra pregunta sobre la clase, a ver, veo que no tienen dudas, preguntas. Vuelvan a revisar los videos de igual manera, vuelvan a revisar otros elementos y, bueno, me despido para que nos veamos la próxima semana. Traten de revisar eso. A ver, acá miren, me realizaron una pregunta. ¿El Congreso Nacional es bicameral o proporcional? El Congreso Nacional es bicameral. Es bicameral. Está constituido por 2 cámaras. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. A eso se refiere con bicameral, ¿ya? Una cámara alta y una cámara baja. Hay en otros países que no hay 2 cámaras, hay solo una. Pero nuestro país se regula por la Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, consulta? Bueno, damos por terminado. Muchas gracias, chiquillos. Que estén bien. Nos vemos la próxima semana, el lunes, a la misma hora. A las 4:30. Yo un poquito antes. Así que, chao, que estén bien. Hasta luego. El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar
cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.